Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos con José Antonio Ejido, un analista geopolítico que muchos de vosotros seguramente ya conoceréis. ¿Qué tal, José Antonio? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal estás? Bueno, pues ya sabéis que estamos en un momento especial. Queremos hablar sobre lo que ha pasado y está pasando en Siria, que es algo realmente sorprendente en principio, ¿no? No solo el que haya pasado, sino el cómo ha pasado, ¿no? Un país por el que se ha luchado durante tanto tiempo, durante tantos años, que ha costado tantas vidas, no solo de sirios, pero también de iraníes, de libaneses, de rusos, y ahora, en cuestión de días, pues prácticamente hay que decir que no es que haya caído, es que se ha entregado, ¿no? Se ha entregado, sabemos que lo que sabemos es, en principio, que los generales han decidido no combatir. El que hay más allá, que hay detrás de esto, pues todavía es objeto de mucha especulación. Vamos a hablar, bueno, dentro del margen de información con el que contemos, sin perjuicio de que en los próximos días seguramente se irá aclarando un poco el panorama, pero nadie mejor que José Antonio Ejido para situarnos en el contexto y facilitarnos esa interpretación de los datos que vayan viniendo. Bueno, José Antonio, pues como te he dicho, muchas gracias por estar con nosotros y venga, adelante, pues empieza primero en el contexto, si te parece. Yo creo que hay un contexto inmediato, Adrián, que es el desgaste tremendo que sufrió la República Árabe Siria en la guerra realmente atroz que le lanzaron, no sé, 30 países, de los más importantes, a partir de marzo del 2011, ¿no? Presentándolo como el inicio de una guerra civil, como los disturbios encadenados en las primaveras árabes contra las tiranías árabes. Bueno, de eso nada, ¿eh? Ya hay evidencias sobradas. Por ejemplo, el general Leslie Clark, que por cierto es quien dirigió el bombardeo sobre Serbia el año 99. Bueno, pues este general ya en el retiro dijo: en el Departamento de Defensa, el Departamento de Guerra norteamericano, me han dicho que vamos a empezar una serie de guerras contra Afganistán, contra Siria, contra Libia y contra Irán. Y creo que alguno más, Somalia y no sé qué. Bueno, pues se cumple lo que ya dijo el general Leslie Clark, que está por ahí colgadito en internet. Era un plan bien urdido para presentar como un disturbio interno, lo que no era más que un plan diseñado por la administración demócrata que evitaba una invasión frontal de fuerzas convencionales militares de los Estados Unidos y de sus aliados, esquema que le sirvió para invadir y destruir la República de Irak, que sigue siendo un país fallido y destruido, del que se aprovechan mucho su petróleo y tal. Bueno, aquí utilizaron otro formato, el formato mandamos. Primero decimos guerra civil, que lo sigue diciendo la prensa. No hay guerra civil, hay guerra civil. No. Aquí Y dices aquí, en Siria, en Siria. En Siria. Sí. La fuente determinante es el testimonio de la hermana religiosa Guadalupe, que fue invitado por el obispado de Donosti, pero ya antes había testimoniado una monja que habla árabe, argentino de origen, y dice: no, no, estos tipos que asesinan a la población son extranjeros, son mercenarios pagados, que rompen la cohesión que tiene la sociedad siria, que es muy rica, muy diversa y que funcionaba en armonía relativa, como todo lo relativo que es la sociedad humana y que es la construcción humana con sus imperfecciones. El gobierno trataba de preservar esa cohesión, mientras que desde el exterior venían una infantería de terroristas. ¿Qué es una infantería que viene de dónde? Bueno, viene de la construcción de la CIA de la época Reagan para tumbar el gobierno comunista de la República Democrática de Afganistán, año 1980, 81 y 82. Esta operación terrorista les funcionó bien porque en abril del año 92, después de una intervención de auxilio soviética, el gobierno comunista cayó. Y la han seguido reproduciendo en todos los escenarios, digo, sujeto de la oración. La CIA, el imperialismo norteamericano, los monopolios del petróleo, el gobierno norteamericano,
etc. Lo que yo llamo el imperialismo norteamericano. Y creo que es el nombre adecuado y totalmente pertinente, ¿no? Como les funcionó en Argelia para destruir ese país, les funcionó en Bosnia-Herzegovina, les funcionó en Kosovo, lo utilizaron en Libia, les funcionó muy bien, y les funcionó en Siria, pero no tan bien, porque hubiese caído Siria en el mismo esquema que Libia, si no llega a ser por un lado la intervención de las milicias de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria iraní, pero eso no hubiese sido suficiente sin la intervención militar aeroespacial rusa, que desde septiembre del 2015 es quien golpea a la horda de criminales, de terroristas acusados de todos los crímenes. Son tan criminales que el líder, que la CIA y el Mossad y Erdogan ponen el poder en Damasco, los norteamericanos piden 10 millones de dólares por su captura como criminal, que es el señor Jolani. Acabo de encontrar ahora el wanted, el cartelito de 10 millones, pero ya la semana pasada la CNN lo estaba blanqueando. Entonces, 2015, Siria se salva, pero Siria cayó en manos de esta horda mercenaria dirigida por la OTAN desde Turquía. La OTAN, los ingleses, los norteamericanos, Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos y los turcos, y Francia, la Dirección General de la Seguridad Exterior. Entonces, se le cayó una horda tremenda, hubo miles de muertos, destruyeron el país, decapitaron a miles de personas, quemaron vivos a los prisioneros, destruyeron los centros productivos del país, tomaron la principal ciudad y se combatía en los barrios dentro de Damasco, con la colaboración además de Hamas. La Hamas palestina colabora con estos engendros, porque no tienen otro nombre, incluso se reforzaron con el Daesh, que era el Estado Islámico, creado en Irak. Se dice que por el que luego fue jefe de la CIA, el general Petrus, que fue el gobernador civil, el gobernador militar, perdón, de Mosul, la ciudad donde viene la palabra muselinas. La palabra muselina en lengua castellana viene de Mosul. Allí fue gobernador de ocupación este norteamericano, del que se dice que crea el Estado Islámico para destruir la resistencia nacional iraquí, que tenía un componente baasista de Saddam Hussein. Pero esos terminan por caerse también. El grupo Estado Islámico se incorpora a esa agresión contra Siria. Bueno, Siria nunca se recupera. Puede expulsar parcialmente y preservar una parte de la república, la parte más importante, pero el país queda destruido. Bashar al-Assad, del que se dice que puede que estar muerto ya, decía: el país sufre el robo del petróleo y del cereal por parte de los norteamericanos, que tienen 1000 soldados apoyando a una milicia kurda, que tiene el apoyo de una cierta izquierda, los anarquistas, algunos trotskistas, dicen esto es la autonomía, la sociedad perfecta. Bueno, es un cuento de los norteamericanos para ocupar el noreste petrolero de Siria. O sea que a Siria le ha caído los norteamericanos, le cae la provincia de Idlib en manos de los turcos y de sus terroristas, porque Siria, al que se dice no ha querido negociar, sí negoció la paz en condiciones de ventaja militar sobre los grupos terroristas que se acantonaban en Idlib, con el compromiso de no levantar armas contra la República. Pero acabo de escuchar a un dirigente iraní que ha dicho: Erdogan nos ha engañado, porque Erdogan decía que no iba a desestabilizar Siria. Erdogan, el presidente turco, acusa a Siria de que no quería negociar. No, perdóname. Erdogan se negó a sacar sus tropas de ocupación de Idlib y de una parte de la provincia de Alepo, que es Afrin, la ciudad de Afrin, donde había una comunidad kurda que los turcos querían aplastar, porque alegando que era un problema para su seguridad. Entonces, Erdogan ha mantenido sus tropas, pero ha hecho más. Ha armado con drones de última generación a esta horda de Julani, que
que son 40 grupos terroristas, islamoterroristas, grupos extremistas que ahora, al parecer, lo que se están haciendo es pasar por gente buena que quiera reconciliarse. Tengo un contacto en Tartus que dice han entrado pacíficamente y han dado pan a la gente y no han empezado a hacer lo que hicieron estos criminales hace poco tiempo en la misma Irak, entre el 2011 y el 2018. Matar, decapitar, quemar vivos, matar a los prisioneros desarmados, entregados, matar a la población civil, matar a lo que ellos llaman minorías, matar a los leales al partido Baas y al gobierno y al presidente, matar en masa. Hubo miles y miles y miles de muertos. Pues Antonio, lo que ocurre es que si, como estos grupos son, claro, no podrán controlarlo todo, pero como son instrumentales, ¿no? Están controlados o por Turquía o por Israel o por Estados Unidos, al final, si a Turquía, si a los que les controlan les interesa que actúen de una determinada forma, van a actuar. Es decir, por lo menos desde el ámbito, desde su dirección, se van a someter a lo que le interese en cada momento a Turquía, sí, o a Israel o a Estados Unidos, ¿no? Mira, Adrián, esa es la teoría. Pero con estos grupos de fanáticos extremistas religiosos, lo ha intentado la CIA y no ha podido. Bin Laden es una creación de la CIA. Bin Laden es uno de los 100 hijos que tenía un magnate de la dinastía saud, del régimen saudita, que le pone nombre a su familia, que le mandaron como refuerzo al esfuerzo de la CIA para tumbar el gobierno comunista de Kabul. ¿Y qué pasó con Bin Laden, Adrián? Pues son el 11 de septiembre, contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Esto es la parábola griega de los monstruos que estaban en un depósito, en un recipiente, con la orden de que nadie levantase la tapa, porque esos monstruos se iban a extender por el planeta y van a cometer masacres. Bueno, pues esa parábola de la Grecia antigua es lo que les ha pasado a estos terroristas. Se vuelven contra sus amos. Son incontrolados e incontrolables. O son objeto cada uno de grupos de inteligencia rivales que pelean entre sí y cometen actos contra la población civil y preocupan a Occidente cuando vuelan y asesinan criminales inocentes, quiero decir, en París, en Bruselas, en Italia, en Niza, etcétera, ¿no? En París, pero cuando esta misma grupos creados por los servicios occidentales se escapa del control en África o en Siria, luego, y ahora vamos a ver qué pasa en Siria, ¿no? En Libia se dedicaron, por ejemplo, a traficar con esclavos negros, estuvieron esclavos africanos, volvieron a 500 años para atrás, ¿no? Y destruyeron el país completamente, ¿no? Esta es la característica de estos grupos, que son incontrolables. Los crean para objetivos políticos y una vez creados tienen armas abundantes, tienen líderes y termina normalmente la CIA matándolos. A Bin Laden parece que lo mataron, nunca vimos su cadáver. De manera que parece que mataron a Baghdadi, que era el jefe del Estado Islámico, después de haber hecho destrozos de todo tipo. ¿Será que Julani será la excepción y entre Erdogan y Trump, o que el jefe de la CIA lo van a controlar? Lo vamos a ver, pero hay mucho riesgo de que se escape de control y esto vuelva a ser un infierno de asesinatos, de persecuciones, como fue Irak después de la entrada de los norteamericanos, los ingleses, los polacos, que se convirtió en un infierno. Se habla de 1 millón de muertos, con torturas además masivas por parte de los norteamericanos. Se hicieron famosos las fotos. Lo que sufrió Irak yo pienso que no existe ya como país. Y Siria ha dejado de existir como país, ¿no? Ahora se va a desmembrar por comunidades, la zona alawí, la zona kurda, la zona de los sunitas extremistas y luego el petróleo sacado por las tropas norteamericanas, porque ayer en Doha los firmantes acordaron retirar las tropas norteamericanas. Yo te digo, Adrián, no se van a ir los norteamericanos, porque de Irak no se fueron los norteamericanos, aunque según Obama se iban cada cierto tiempo. No, porque hay petróleo, les interesa el petróleo gratis, se van a ir los rusos. Los rusos han firmado que se van. Y los rusos
firmando esto, abandonan a Siria, probablemente traicionan, dejan de proteger a Siria. Los rusos están diciendo que los sirios ya no querían pelear. Pudiera ser que estuviesen fatigados porque, como te digo, Siria nunca se reconstruye después del desastre. Las sanciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos, el robo del petróleo y, además, Adrián, los bombardeos metódicos y sistemáticos de la aviación israelí casi cada semana, que tenían un objetivo. Ellos decían, acabamos con objetivos iraníes. No. Ellos han destruido los centros neurálgicos del Estado sirio. Ellos han impedido la reconstrucción y han matado a los militares sirios. ¿Cuál es el resultado? Pues un hundimiento de la capacidad de defensa de un pequeño país que no se ha podido reconstruir y que no ha tenido tampoco el respaldo suficiente de sus aliados. China no ha dado ningún respaldo y el que ha dado Rusia fue fundamental en su momento, pero después dejó de serlo, porque Rusia tiene su propio problema existencial. E Irán tiene un problema existencial también con Israel, ¿no? Los ataques que se derivan además del apoyo que Israel da a Hamas. Israel se está cobrando el 7 de octubre y está llevando adelante su plan sistemático de expulsión de la población palestina, ¿no? Los palestinos han perdido el último Estado árabe que tenía en su principio constitucional la defensa de los palestinos. Imagínate los libaneses, sobre todo los de Hezbollah, que ya no tienen la defensa de Siria, ¿no? Ni el territorio por el que recibir suministros de todo tipo, ¿no? No, es una gran victoria para los Estados Unidos, para Turquía y para Israel, no cabe la menor duda. Y el escenario que se abre ahora es muy incierto. Pareciera, según mis noticias directas, que en Tartus están entrando en forma pacífica, repartiendo pan a la población y diciendo que quieren reconstruir con la población una nueva Siria. Y nuestros amigos basistas quieren creerlo, porque no tienen más remedio que creer eso. Pero en realidad, estos takfiríes, que son una versión depravada y extremista del Islam suní, odian a la población alawí porque les consideran ateos, herejes y dignos de ser asesinados. Los alawíes, ¿no? Incluso hay quien dice que son como una deriva del cristianismo, con aditamentos locales, herejes. Los criminales takfiríes mercenarios han matado miles y miles de alawíes por su pertenencia religiosa. Y ahora en Alepo, cuando entraron, les preguntaron, ¿ustedes son alawíes o son chiíes? Un caos, porque lo que preservaba la unidad de la sociedad siria era ser una sociedad laica respetuosa y democrática. Digan como diga la propaganda occidental de que Bashar al-Assad era un dictador. Había una convivencia ejemplar que acaba de romperla ahora la intervención de la OTAN, como lo hicieron en Libia, como lo hicieron en Afganistán, como lo hicieron en Irak, como les gusta hacer, divide et impera, como ya hicieron los franceses. Los franceses, con la ayuda de los maronitas, separaron al Líbano de Siria, que es su madre patria, y trataron de enfrentar a las comunidades entre sí. Ahora, el patriarca de los maronitas del Líbano le dijo a Sarkozy, con nosotros no contéis. Entonces los franceses y los norteamericanos se buscaron a otros colaboradores locales, que son los kurdos, como te acabo de decir, apoyados por anarquistas y por trotskistas, tal y tal. Los kurdos son los protectores del petróleo que se roban los norteamericanos. No me quiero extender tanto, Adrián. Oriente y Siria es complejo, pero tu gente, la gente que te sigue, tiene derecho a tener información. Claro. Vamos a ver, en el momento actual, creo que tú has hecho referencia a la posibilidad de que Rusia e Irán simplemente hayan abandonado a Siria, ¿no? Pero vamos a ver, creo que esto lo comentábamos antes tú y yo, ¿no? En los hechos sí sabemos que los generales han decidido no pelear, ¿no? Salvo casos puntuales en Hamas, si no me equivoco, ¿no? Pero al final han dicho, bueno, no peleamos por Alepo,
en último término tampoco peleamos por Hama, no peleamos por Homs, no peleamos por Damasco, ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos, ¿no? Eso es lo que sabemos. Ahora, tú me decías, claro, pero ¿por qué ha pasado? Puede suceder que hayan comprado los generales o puede suceder que ellos, los generales, hayan recibido una orden quizás del propio Assad, es decir, que sea el propio Assad digamos, el traidor, el que ha traicionado a su propio pueblo y lo ha entregado, o puede ser que haya habido un acuerdo de otro tipo con otras fuerzas internacionales, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, en principio, a partir de ahí son especulaciones que no sé si en los próximos días o semanas iremos aclarando, ¿no? Pero claro, en principio parece que si pensamos en fuerzas como Irán o Rusia, con esto tienen todo que perder. No sé qué explicación podría tener el que hubiesen facilitado este proceso. Claro, quizás una negociación, ¿no? Pero claro, ¿una negociación con quién? Una negociación a nivel mundial, digamos, que aceptamos perder Siria a cambio de otra cosa. A cambio, pues no sé, en el caso de Rusia, a cambio de Ucrania quizás. No sé, es complicado porque Ucrania ya lo tienen militarmente ganado prácticamente, ¿no? Pero una negociación ¿con quién? Porque claro, con la administración demócrata actual parece complicado, ¿no? En una situación en la que están casi a punto de una guerra mundial, ser capaces de una negociación de ese tipo parece muy extraño. Porque claro, sí ha habido algún rumor de la posibilidad de que hubiese un pacto con el trumpismo, ¿no? Pero el trumpismo en este momento, claro, tendría que tener fuerza ya para, antes de llegar al gobierno, tener capacidad de condicionar un pacto, hacer un pacto de ese tipo, digamos, comprometiendo a Estados Unidos, ¿no? No sé, son todo especulaciones, claro, pero no sé si podemos avanzar algo en lo que, aunque sea en probabilidades, ¿no? O en posibilidades de lo que puede haber pasado detrás de esto, ¿no? Sí, desde el punto de vista, digamos, militar, sí tiene lógica el que Irán y Rusia no hayan podido intervenir por falta de tiempo, ¿no? Es decir, lo que se estaba diciendo es, en el último momento incluso, decía, bueno, han dejado como una especulación, se decía, bueno, pues una hipótesis razonable es que hayan abandonado Alepo, Hama, incluso Homs, simplemente para resistir en Damasco mientras ganan tiempo, aunque sean días o semanas, para dar tiempo a Rusia o sobre todo a Irán, ¿no? Para intervenir, ¿no? Pero claro, si no hay días, si no hay horas, entonces era imposible que Irán o Rusia intervinieran, ¿no? Irán hubiera necesitado por lo menos una semana y Rusia mucho más, teniendo en cuenta que estamos hablando de desplazamientos de tropas, no de ataques por vía aérea, ¿no? No lo sé, Mira, ¿cómo ves todo esto? los datos que nos llegan son datos que siempre debemos de corroborar, tratar de confirmar, que hay mucho dato que no sabemos, no podemos confirmar. Por ejemplo, se estaba diciendo que el general Surovikin estaba ya en la base aérea rusa, famoso general que ha participado en la guerra contra Ucrania, etcétera, ¿no? Bueno, será verdad, será mentira. Lo que sí es cierto es que el ministro Lavrov de Exteriores pública y oficialmente dijo: no queremos que fuerzas terroristas controlen Damasco ni el poder en Siria. Bueno, pues es exactamente lo que ha pasado. Fuerzas terroristas, Julani, hay que poner los 10 millones de dólares que los norteamericanos supongo que seguirán pidiendo por él, pero que la CNN ya lo ha blanqueado con una entrevista, ¿no? ¿Cómo se entiende que ayer los rusos hayan firmado que tiene que haber elecciones, que incluso algunas fuentes dicen, empiezan a lanzar ya hace unos días, hace pocos días, críticas, fuentes oficiales rusas, oficiosas, cercanas al poder, expertos y tal, hacen unas críticas muy fuertes contra Siria. No las había visto nunca y yo me pregunto, ¿es que el gobierno de Putin estaba preparando lo que ha hecho, que es entregar a
al gobierno de Siria y al presidente Bashar al-Assad, ¿no? Diciendo que ellos no querían combatir. Entonces, lo que teníamos era posibilidad de contrastar con algunos amigos. Nadie sabe perfectamente los detalles en este momento, ¿no? Reconocen, ha habido problemas de inteligencia, pero te diré también que hay fuentes, informaciones no negadas de que el jefe de las fuerzas militares rusas en Siria no solo ha sido destituido, sino que está encarcelado por graves fallas, sobre todo en la vigilancia y en el espionaje con respecto a una fuerza de 50 o de 60.000, que no son 100 terroristas, que estaban preparando con drones enviados por los ucranianos, que son los enemigos de los rusos, y por los turcos, que son enemigos y amigos de todo el mundo y juegan su carta, pero que estaban preparando con última tecnología para lanzarse al ataque. Parece que ese general ruso estaría preso y parece que hasta un cierto momento ha habido disposición de Rusia de ayudar. Pero viene la reunión ayer en Doha e inmediatamente los generales, según algunas fuentes, indisciplinados con respecto a Bashar. O sea, no siguiendo a Bashar al-Assad, todo eso pendiente. Pudiera ser porque Bashar resistió en condiciones muy difíciles. El Palacio Presidencial de Damasco estuvo acosado por terroristas del Estado Islámico, sobre todo desde el barrio palestino de Yarmouk, dentro de Damasco. Por cierto, con la colaboración de Hamas, aunque luego se reconciliaron con Hamas o con una parte de Hamas, ¿no? Entonces, ¿cómo un presidente que resistió ahora se entregaría a las mismas fuerzas a las que combatió? No son otras fuerzas las que han venido, no es el ejército regular turco, aunque he escuchado a supuestos dirigentes del... hay como de los 40 grupos, habría 2 grupos principales. Uno directamente controlado por los turcos, llamado Ejército Nacional Sirio, que era un ejército de mercenarios turcos. Entonces, uno de los dirigentes hablaba en turco, no hablaba en árabe al periodista que le entrevistaba. Y luego está el Tahrir al-Sham, que es Al-Qaeda, antigua derivación de los hermanos musulmanes. Y junto a eso, decenas de grupos más, ¿no? Pero esos son la gente que combatió. No es una guerra, no era nunca, no fue una guerra civil, no era unidades preferentemente o mayoritariamente formadas por sirios. Eran todo el corolario de fanáticos del mundo musulmán o no musulmán, creado a partir de la operación Ciclón de la CIA contra Afganistán. Lo vuelvo a repetir, ese es el origen de la sociología criminal que ha tomado el poder en Damasco, y que luego han hecho una guerra civil en Argelia, tienen un problema plantean un problema de seguridad gravísimo en el Sahel, en la zona subsahariana, y bueno, son los que han hecho crímenes atroces como los trenes o menos han reivindicado los trenes públicos en España, ¿no? Mataron a 200 personas, los atentados tremendos en París, etcétera, ¿no? Y esa gente plantea un problema de seguridad a nosotros, aquí, a Occidente también, ¿eh? A ver si así la gente empieza a darse cuenta que lo que ha pasado en Siria tiene una gravedad universal, no es un problema regional, no es solamente la posibilidad de que la nación árabe se una y apoye a los palestinos, no, y haya una negociación para el reconocimiento de los derechos de los palestinos, no. Esto, como te vuelvo a repetir, es un problema incontrolado que tiene un padre, los servicios de inteligencia británicos y norteamericanos. ¿Qué ha pasado dentro del país? ¿Se han cansado de luchar? Pudiera ser que se han cansado de luchar. Yo insisto en el factor debilitamiento profundo de Siria, sin el cual no se explica una rendición sin combatir. Porque el que se han cansado de luchar haría más referencia, digamos, a los soldados de base, ¿no? Pero es que aquí parece que han sido los generales, ¿no? Los que han dicho no luchamos, ¿no? Es algo muy distinto, ¿no? Es algo muy distinto. Pero son los que más se han cansado. Sí, vamos a ver un poco, claro, las repercusiones de esto, como tú dices, son enormes en principio, ¿no?
pero claro, desde todos los puntos de vista, ¿no? Porque claro, si nos fijamos en que esto es de alguna forma volver al año 2014, a lo que estaba pasando en el año 2014, pero ya con victoria de, digamos, de las fuerzas que estaban luchando contra Siria, pues nos encontramos con los intereses de Israel para efectos de poner en marcha o avanzar hacia el gran Israel y además aislar a los palestinos, ¿no? Incluyendo y también a Hezbollah, ¿no? En el Líbano. Tenemos los intereses de Estados Unidos, que llegaban con este tema del proyecto del nuevo siglo americano, tenían esa estrategia de desestabilizar a las naciones musulmanas independientes, incluso pensando en utilizar esto para después desestabilizar Rusia y China. Es decir, esto les permitiría, pues otra vez, utilizar esas fuerzas takfiríes para que muchas de ellas vienen de Rusia y también incluso de China, de estas regiones musulmanas, para empezar esos procesos de desestabilización. Es decir, toda una serie de procesos que han quedado aparentemente interrumpidos con la victoria de Assad y sus aliados en el 2015 y 2017, pues ahora vuelve a ponerse en marcha, ¿no? Y también incluso ya desde el punto de vista de los BRICS. Esto parece una derrota clarísima para los BRICS. Desde el punto de vista de Turquía, pues claro, estaríamos aparentemente hablando, nunca nadie se fía de Turquía, pero de una clara traición a los BRICS, ¿no? De un auténtico golpe contra la línea de flotación, si es que no ha habido otros pactos de los que podemos especular, pero no conocemos, ¿no? Porque, claro, aquí estamos también hablando de algo que tiene una influencia tremenda en los posibles conducción de oleoductos o de gasoductos desde Qatar, por ejemplo, hacia Europa, ¿no? Hacia Europa, ¿no? Y de la posible construcción de líneas alternativas a las rusas para la disposición de hidrocarburos para Europa, ¿no? Es decir, hay muchas cosas o también de la ruptura de las vías de la nueva ruta de la seda pensadas por China hacia Europa, ¿no? Hay toda una serie de cuestiones que quedan comprometidas, aparentemente, ¿no? Y que prácticamente todas ellas van en contra de los BRICS y de sus aliados, ¿no? En realidad, los BRICS es una alianza de momento comercial, ¿no? No hay ninguna unidad ni cohesión ideológica, salvo desdolarizar la economía, no dejarse pisotear por el hegemonismo norteamericano, pero ahí hay fuerzas como Arabia Saudí, que se ha reconciliado con Irán, pero que es absolutamente responsable de la guerra que no empieza en el 2014. En el 2014 es el golpe del Maidán en Kiev, pero en el 2011 empieza la guerra atroz contra Siria. Después de haber, cuando empieza también contra Libia. Libia cayó pronto y hoy Libia es un mercado de esclavos negros. No lo digo yo, lo dice la prensa occidental. Gracias a Occidente, civilizado, democrático y liberal y trotskista, lo que ha hecho es llevar a Libia al medioevo más brutal. Bueno, y en Afganistán, 3/4 de lo mismo. Una cosa que has mencionado tú es muy cierto. Uno de los 40 grupos de bandidos que han tomado el poder en Damasco se llama el Partido Islámico del Turquestán, con una banderita azul. ¿Quiénes eran esos caballeretes? Son aguerridos y endurecidos y encallecidos terroristas chinos uigures, preparados en los montes de Latakia para ser efectivamente trasladados a un escenario de desestabilización de la provincia occidental de la República Popular de China y abrirle un frente a China, porque China es inatacable desde el punto de vista de una invasión convencional ni con terroristas, pero a China se le puede abrir y los occidentales y sus servicios quieren plantearle 5 escenarios de desestabilización para frenar su crecimiento. Uno de ellos, el de los señores de este partido honorable que te acabo de mencionar, ¿no? Ha hecho muy mal China en no invertir mucho en consolidar la economía de Siria, porque Siria
vivía un problema gravísimo de inflación, la población estaba absolutamente empobrecida. Eso era responsabilidad de China para estabilizar el país y evitar este escenario catastrófico que le puede suponer lo que estamos diciendo. Chechenos criminales desestabilizando otra vez el Cáucaso del Norte, tayikos y uzbecos desestabilizando Asia Central, albaneses desestabilizando los Balcanes, poniendo bombas, matando gente, degollando, según los intereses de quienes les envíen, o según sus propios intereses, porque son gente incontrolable, enloquecida, fanatizada, que quiere ir al paraíso, y quiere ir al paraíso matando herejes, ¿no? Aunque ya se ha sabido que ese cuento musulmán supuesto de que el que muere en santidad lo reciben las vírgenes, pues es una mala traducción de un viejo modalidad de la lengua árabe, ¿no? Pero hay gente ignorante que es muy peligrosa por esas condiciones, ¿no? Entonces, los BRICS, por supuesto que está debilitado, por supuesto que el llamado mundo multipolar recibe un golpe tremendo. Entonces había que preguntarse, ¿hay fuerzas en Irán que quieren también reconciliarse con los occidentales? Pues probablemente sí. ¿Hay fuerzas en Rusia partidarias de la política de Boris Yeltsin? Tal vez sí, tal vez sí. Ya las hubo. Y algunas sirvió el presidente Putin. El presidente Putin fue el recadista de Anatoly Sobchak, que era el alcalde de Leningrado, pero que se metió en el Partido Comunista para tumbar el socialismo y para entregar el país. ¿Qué es lo que pasó con el señor Putin? Por eso los rusos no quieren volver mayoritariamente, pero a verlos los hay. ¿Será que hay también presiones para abandonar aliados molestos que planteaban la unidad del mundo árabe, la solidaridad con los palestinos y controlar un poco el expansionismo israelí? Israel ahora ya está dando señales de que su sueño es ocupar Mesopotamia, porque es de ellos. Ese sueño sionista desde el Éufrates hasta el Nilo. Todo ellos sería porque se le dio. Ellos dicen, los sionistas, no creemos en Dios, pero Dios nos ha dado esta tierra. Bueno, pues también hay fanáticos extremistas que son los que gobiernan Israel. Y ellos no tienen cuchillos y alfanjes para cortar cabezas. Tienen aviones de última generación y bombas de última generación con las que llevan como 20.000 niños muertos en Gaza, ¿no? Que ya es un sitio que ya no existe, ¿no? Según The Lancet, la revista esta londinense, ya habría 200.000 muertos civiles en manos de los extremistas sionistas estos, ¿no? Que están frotándose las manos. Ahora, la posibilidad de un acuerdo pacífico y negociado en Palestina, yo creo que se vuelve difícil. Y el escenario probablemente sea la división de Siria en pequeñas zonas autónomas según confesiones religiosas, que es lo que ha pasado con Irak o lo que ha pasado con Libia, donde está más acentuado el componente tribal que el componente religioso-cultural. Un escenario de caos para Oriente Medio, porque eso ha sido hasta ahora, ha sido así. Que no es que se llega a una situación de estabilidad, oye, estaría encantado de no ser catastrofista, pero viendo objetivamente los escenarios anteriores, uno no es muy optimista. ¿La humanidad aprendió? ¿Erdogan ha aprendido? No lo sé. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver lo que ha pasado. Porque un elemento de vertebración de sociedades complejas ha sido una ideología común, el panarabismo lo ha sido. El panarabismo, los occidentales lo han querido destruir a como de lugar, pero también los iraníes, ¿sabes? El panarabismo no interesa a los iraníes, porque a los iraníes les interesa la umma musulmana, que es la comunidad religiosa, siendo ellos los líderes, no la unidad nacional árabe, ¿no? En todo caso, también salen reforzados los saudíes, que están prudentes, viendo contentos que se destruye un país que era el modelo árabe alternativo al suyo. El suyo es una dinastía hereditaria instalada por los ingleses. Miremos Lorenz de Arabia, que alguna película habremos visto, ¿no?
y luego el acuerdo por el que Eisenhower, no, perdón, Roosevelt, acordó con uno, el dinasta el rey Saud, la seguridad del reino es un reino muy democrático, no hay elecciones nunca, no hay partidos políticos nunca, no hay revisión de actas electorales jamás en Arabia Saudí. Eso no importa para que el mundo occidental, e incluso hasta la dinastía Borbón, parece que se ha enriquecido mucho de las mordidas de los señores saudíes, ¿no? Fíjate, eso están contentos. Es el modelo alternativo al régimen socialista, panárabe, laico, democrático y bastante plural que había en Siria y que ya no hay. Sí, porque era el último resto de esos países árabes que habían apostado por el laicismo y por el progreso, en Nasser, el partido Baath, en Irak, Siria, bueno, han ido cayendo uno tras otro, ¿no? Sí, es así. Bueno. Es verdad que Saddam Hussein cometió excesos y abusos que le llevaron a su ruina y la de su país, y la política de Bashar al-Assad ha sido mucho más pegada a la realidad de su pueblo. Ahora lo van a acusar, como ha caído, es fácil decir, de árbol caído es fácil hacer astillas, ¿no? Ahora lo van a acusar de todo tipo de crímenes y tal, pero Bashar concitaba un gran apoyo del pueblo sirio, sobre todo porque la alternativa que tenía y que ha ganado es la Edad Media más salvaje y más bárbara. Es el asesinato y la eliminación física de los herejes. Y los herejes son todos, porque estos musulmanes suníes extremistas, sobre todo han matado musulmanes y además cristianos. Hay como 10 religiones cristianas, porque el cristianismo nace allí y cada concilio que convocaba el Estado romano oriental, salían unos cuantos que no querían, los nestorianos, los arrianos, bueno, pero eso está bien, porque nosotros hemos vivido aquí en una única religión apostólica y romana, pues allí hay 10 religiones cristianas, ¿no? Que al final se han tenido que unir, se han convertido en minoritarias y están ahora bajo la amenaza de ser pasados a degüello por esta horda bárbara. Esto lo digo, si tienes católicos fieles que te sigan, al menos que por sensibilidad hacia sus hermanos sirios, que sean capaces de expresar pues solidaridad y que se respeten los derechos humanos de esa población, que no se cometan abusos, que es lo que tememos, abusos contra la población desarmada, represalias contra los funcionarios y contra los militares y contra las fuerzas de seguridad que han mantenido de pie el Estado laico, baasista, socialista y de pluralidad panárabe, vamos a decir, ¿no? Con varios partidos, con varias corrientes, todas se unieron para defender el país frente a esta gente, ¿no? Que son fundamentalmente extranjeros a Siria, ¿no? Panorama localmente es preocupante, internacionalmente muy preocupante también. Muy bien, José Antonio. Seguramente no es mucho más lo que podemos decir en este momento. Se podría hablar de muchas variantes de todo esto, eso sí, pero no es interpretar qué es lo que puede pasar a partir de ahora. Mucho más de lo que hemos dicho no se puede decir a falta de más datos, ¿no? Pero estaremos seguramente más adelante en los próximos días, porque seguro que hay nueva información que nos permite ver con un poco más claridad lo que está pasando y lo que puede pasar cada adelante. Te agradezco mucho por estar pendiente, Adrián, y estoy a tu completa disposición, muy halagado además. Muy bien, José. Muy grato. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias. Un saludo. Gracias.